Bienvenidos a un episodio más de Avísenle al Presidente. El tema de hoy es la reforma a la ley de la industria eléctrica, un tema técnico, un tema complejo, que por eso buscamos a expertos para que nos expliquen a la sociedad, que queremos entender en qué nos afecta. Y quiero comenzar presentando a Ricardo Smith. Él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, asesor en desarrollo sustentable y temas globales en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. También quiero darle la bienvenida a la diputada federal Ángeles Ayala Díaz. Ella es integrante de las comisiones de Energía, Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada. Y bienvenido también al diputado federal Hernán Salinas. Él es secretario de la Comisión de Energía e integrante de la Comisión también de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Los tres tienen un currículum mucho más extenso. Los diputados están en otras comisiones, pero comenté las que tienen que ver ahorita justo con el tema que vamos a abordar. Y bueno, pues podemos comenzar, digamos, si quieren, con la diputada Ángeles. Dejémosle a ella que nos explique un poquito y de ahí, como les comenté, una conversación de amigos y comentándole al amigo justo en qué consiste esta reforma, que lo podamos entender en qué nos afecta como sociedad. Gracias, María. Qué gusto saludar y tener esta oportunidad para dirigirnos al público, a las mexicanas, mexicanos en general. Ricardo, un placer compartir este espacio contigo y pues bueno, con toda la trayectoria que tú llevas en el tema medioambiental. Es de suma importancia el que hoy nos acompañes, el estar contigo compartiendo este espacio y escuchar tus puntos de vista relacionados con el impacto que se dará a esta nueva reforma. Y bueno, con Hernán, compañero y amigo, especialista también, un guerrero importante que ha dado la batalla en el tema de la energía eléctrica. María, yo quisiera, si me lo permites, abordarlo de una forma muy sencilla. Si bien para empezar el diálogo, vamos a decir abrir bocado, porque es un tema verdaderamente de impacto a México en muchos aspectos, pero que lo más importante, más allá de la parte técnica, que Hernán aquí es experto también, y Ricardo, yo quisiera que la ciudadanía entienda cómo nos va a afectar y cómo nos va a afectar en el tema de salud, en el tema de ambiente, en el tema económico y cómo nos afecta también hacia los ojos internacionales de dónde está parado México. Esta reforma yo quiero comentar que primeramente no tiene ninguna razón de ser. O sea, no hay que reformar, no hay que cambiar todo lo que ya se hizo hace un par de años, 2013, 2014, de la reforma de energía, por un capricho. Y espero verdaderamente que a través de esta audiencia el presidente lo escucha, porque es un capricho de un niño chiquito que tiene un juguete, que quiere abrir otra, y yo lo voy a poner en este sentido, quiere abrir otra planta que genere petróleo, que genere combustibles fósiles, que se llama Dos Bocas. Entonces dice, ¡qué padre! Ahorita es mi oportunidad, ¿sí? Entonces, y ármese y quítenme mi juguete quien pueda. Entonces, con esto que ya traía agarrado de la mano, donde es un magno proyecto que verdaderamente México no necesita. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va dirigiendo hacia la generación de energías limpias. Eso quiere decir las que contaminen menos. Y por otro lado dice, pues, ¿cómo puedo amarrar este proyecto que traigo que cuesta miles de millones de la bolsa de los mexicanos? Que ¿cómo lo justifico? Tengo una gran idea. Entonces vamos a reformar, ¿sí?, la ley de la industria eléctrica para amarrar todo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Todos aquellos desechos, todos aquello de diésel, de combustóleo que ya
en ninguna parte del mundo los puede vender porque es lo que generamos, sí, hoy por hoy, porque viene a través del petróleo, pues ya nadie me los compra, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues entonces voy a despachar energía que llega a los hogares, que llega a, a las empresas, al comercio, con estos desechos fósiles que contaminan la salud y el medio ambiente para justificar mi nueva refinería y para despachar toda esta energía. Y entonces posiciono a la CFE como la principal generadora, la principal despachadora, la principal transmisora, y entonces, bueno, pues cierro todo mi negocio. Y esto no se trata de un negocio, María. Eso se trata de cumplir contratos donde México ha firmado, de ver y poner al ser humano al frente de cualquier decisión, ¿sí? Que no, digo, que sea decisiones o políticas humanistas, sociales, que vayan encaminado hacia la salud, al crecimiento económico de nuestro país, y vamos en reversa. Esta nueva ley nos lleva para atrás, está contaminando el medio ambiente o el ambiente, está atentando contra los derechos humanos de las y los mexicanos, es inconstitucional porque está violando el artículo 28. A todas luces se nos viene demandas, controversias internacionales, pone a México entredicho, donde la palabra de México pues no sirve, no vale, porque en cualquier momento se puede romper contratos. Vamos en reversa de lo que se firmó en un tratado internacional de París, una Agenda 2030. ¿Y a qué se refiere la Agenda 2030? Muy sencilla, porque quiero que le entiendan todas las mexicanas y mexicanos. Es un cumplimiento donde se buscan que las energías que se generan, el despacho de las energías, no nos falte, desde luego, que tengamos luz, porque es evidente y necesario para el desarrollo económico principalmente, y también de la salud. ¿Por qué? Porque pues depende de la luz el conectar todos los instrumentos, todos los aparatos, pero que transitemos hacia esas energías que son naturales, que vienen del sol, del agua, del aire, y que van a contaminar menos nuestra tierra. Y esto lo firmó México, ¿sí? Y vamos en retroceso. Llevamos casi 6 años de que se firmó esta Agenda 2030, ¿sí? Y pareciera ser que no importa. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es un capricho absoluto, no se justifica nada, no tiene ningún sustento todos los argumentos que se nos han dado. Y sí, quiero dejar la palabra a mis compañeros y bueno, luego continuar con el tema. Gracias, María. Gracias, Hernán, Ricardo. Ahora sí, quien quiera tomar la palabra, justo, ¿cuándo van a empezar a sentir la ciudadanía todos estos efectos y en sus palabras, en qué afecta? Pues tomo la palabra yo. Primero quisiera comenzar agradeciendo la invitación, también diciendo que es un placer estar aquí con los diputados Ángeles Ayala y Hernán Salinas. Creo que es una labor importante la que se está haciendo en la Cámara de Diputados a través de las bancadas de oposición, pero sobre todo a través del PAN, pues para difundir cuáles son los contenidos de esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica, sobre todo porque son temas muy técnicos, ¿no? En ocasiones, claro que hay que estar metidos en la parte de legislación y entender cómo es que estos cambios que están metiendo, por ejemplo, la prioridad de despacho, la creación de nuevos contratos de entrega física, cómo van a impactar a la industria. Pero también el día de ayer escuchaba una conferencia muy interesante organizada por el CCE, y ahí Luis Miguel González, que es director del Economista, decía que al menos en este caso nos concentramos tanto en explicar los detalles técnicos de la iniciativa de reforma que nos olvidamos de lo demás, que es la emoción, el sentimiento. Y en este caso, eso fue lo que estuvo del lado de la iniciativa del presidente y de Morena, ¿no? El hecho de que ganó por ahora el discurso relacionado con la épica, con lo histórico. Hablaban de que esta era la oportunidad para recuperar a CFE, que es
en este discurso, según esto es un patrimonio de los mexicanos y se deja de lado el derecho a un medio ambiente limpio, como bien ya lo mencionaba la diputada Ángeles Ayala, se deja de lado también pues el derecho de los consumidores mexicanos a tener acceso a diferentes tipos de tarifa eléctrica, diferentes tipos de suministrador, que eso debía ser hacia donde transitaba el sistema eléctrico mexicano. Yo creo que una de las fortalezas que podría tener un discurso que se oponga a esta iniciativa de reforma, primero tiene que concentrarse en el medio ambiente, como ya lo apuntaba la diputada Ángeles. Sobre todo, primero, sobre el cambio climático y el hecho que México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, primero, pues al aumento de sequías, como ya lo vemos, lo vimos el año pasado, las sequías, sobre todo en estados del norte del país, pues pueden traer consecuencias negativas para los niveles de agua en las presas, ¿no? Generando, como ya vimos, conflictos sobre la asignación de agua. Vamos a tener para estos 2 meses que vienen en las zonas cercanas a la Ciudad de México también hay pronósticos de sequía, pronóstico de altas temperaturas y posibilidad de que incluso las hidroeléctricas tengan niveles menores y entonces hay problemas para abastecer de energía a la ciudad y también de agua. Eh, Además de esto, pues tuvimos también el impacto clarísimo de lo que una fluctuación en el vórtice polar puede provocar en nuestros vecinos del norte, ¿no? Todos leímos el drama que hubo en Texas, gente que se quedó sin acceso a la red eléctrica, sin acceso a gas natural, congelándose, teniendo que trasladarse a otras partes para poder estar de manera digna en sus casas o de estar de manera digna. Y bueno, esta nevada en Texas y esta nevada no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, estos niveles tan bajos de temperatura, pues se debieron al cambio climático, a esto que se conoce como el vórtice polar. Este tipo de información creo que debemos de hacer un énfasis para difundirlo entre la ciudadanía, decir que el cambio climático está aquí y que México nosotros tenemos un papel importante que jugar en este que también es un momento histórico, ¿no? Sobre todo para nuestras generaciones nuevas, estas generaciones que estamos un poco más preocupados por el medio ambiente y pues por el futuro que nos toca y también por el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos. Sobre todo por ahora, la evidencia que tenemos a nivel internacional muestra que va a ser mucho más conveniente actuar ahora y el costo de actuar ahora es menor a los costos que tendremos en un futuro para adaptarnos a climas extremos, a un cambio climático que ya está siendo evidente. Y la segunda vertiente yo creo que tenemos que abordar de este aspecto ambiental de la iniciativa de reforma tiene que ver con el impacto en el medio ambiente local. La iniciativa lo único que provocará es que aumente dramáticamente el uso de plantas que dependen de combustibles fósiles, ¿no? En primer lugar, pues el gas natural es la principal fuente de electricidad para CFE en nuestro país, ¿no? Y a pesar de que el gas natural es una opción mucho menos contaminante que el carbón o que el combustóleo, sigue siendo contaminante, no es un combustible limpio. Sigue teniendo emisiones de CO2, además de que tiene emisiones de metano y el metano es un gas que tiene un efecto climático todavía peor que el CO2, aunque dura menos en la atmósfera. Después tenemos el otro punto interesante de esta discusión y que la gente sería bueno que investigara, sería bueno que estuviera al pendiente de esto, es el combustóleo. El combustóleo es uno de los componentes principales de esta iniciativa de reforma. ¿Por qué? Porque se plantea aumentar el consumo por parte de CFE de que es un subproducto de la refinación, ¿no? Digamos, cuando Pemex refina, utiliza un barril de petróleo y hace un proceso de refinación para obtener derivados, uno de ellos es el combustóleo, que el combustóleo mexicano, tiene niveles de azufre que exceden a los estándares internacionales. Cuando se quema este azufre, se genera dióxido de azufre que respiramos y que es muy nocivo para los seres humanos, para nosotros. Imaginemos que para gente que vive en los estados de Hidalgo, Estado de México, en la Ciudad de México,
el aire que respiramos, que es generado por las refinerías, este dióxido de azufre que es generado por refinerías en las zonas aledañas, pues es muy nocivo. Además de que también tenemos emisiones de material particulado menor a 2.5 micras, son partículas diminutas en el aire que pueden almacenarse en los pulmones y que hay estudios que se hicieron el año pasado que muestran cómo su concentración en el aire en ciertas regiones está correlacionado con la propensión a contraer enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19. Es un sinsentido que en estos momentos se esté apostando por este tipo de contaminantes tan nocivos, cuando realmente tendría que haber una estrategia de largo plazo para que los gobiernos redujeran la dependencia de combustibles fósiles, sobre todo frente a una contingencia sanitaria, ¿no? En la cual la calidad del aire también va a depender de nuestra resiliencia frente a virus aéreos, virus que afectan el sistema respiratorio. Entonces, yo dejaría esta primera intervención ahí en el énfasis que hay que hacer más en la parte ambiental, en la parte sustentable. Muchas gracias, Ricardo Smith. Me aprovecho para preguntar al diputado Hernán Salinas, que además de que lo que quiera agregar al respecto, el 24 de febrero la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa. Días después, esta semana, se aprobó en el Senado en fast track y se supone que va a ir a la Corte. ¿Qué sigue? Porque todavía no es un hecho, todavía hay esperanza. Si nos puede platicar de esto, diputado, y qué van a hacer al respecto. Gracias. Pues primero que nada, una vez más, agradecer la oportunidad de poder platicar de este tema y después de estas dos muy interesantes exposiciones que hizo tanto Ángeles como Ricardo, pues yo obviamente me sumo a lo que ya dijeron ellos y con mucho gusto atiendo esta pregunta muy puntual que me hace María. En efecto, la iniciativa que tuvo un curso de debate importante en la Cámara de Diputados, que yo quisiera aquí hacer un señalamiento que, que nos preocupa bastante, es que las opiniones que se virtieron en el Parlamento abierto, en su mayoría, en su gran mayoría, coincidían con los planteamientos que teníamos los partidos de oposición. Los expertos, los académicos, los ambientalistas y muchos otros actores que participaron, representantes de la industria, que participaron en el Parlamento abierto, coincidían con nuestros planteamientos, con nuestra perspectiva. Y lo que es muy triste es que hayamos dedicado 2 días a escuchar estas opiniones y al final, como decimos por ahí coloquialmente, los hayan ignorado olímpicamente. Eso fue lo que sucedió. Las opiniones de los expertos fueron ignoradas por los legisladores de Morena, quienes seguramente ya sabían o ya tenían el encargo, porque hay que recordar esa frase tan lapidaria que dijo el señor presidente en una mañanera cuando dijo no se le moverá ni una coma a mi iniciativa. Bueno, pues en efecto, cumplieron al pie de la letra los diputados federales y los senadores de Morena y de los partidos satélites, porque esos son partidos satélites del presidente, lo que es el PT y lo que es el PES, cumplieron a cabalidad con la indicación presidencial de no moverle una coma a la iniciativa, obviamente en detrimento de nuestro país y en detrimento de la industria, y como ya apuntaba bastante bien, claro, en detrimento del tema medioambiental. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues, evidentemente van a venir una lluvia intensa de procesos judiciales, llámese amparos, en el caso de los particulares que se sientan agraviados y que tengan evidentemente un interés legítimo para pelear ese tema en los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y por otro lado, se está analizando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad por parte de algunas de las cámaras que precisamente busque una declaratoria general de inconstitucionalidad. Yo creo, y viendo los números que hay, es complicado, y hemos comentado eso al interior del PAN, es complicado que podamos llegar en la Cámara de Diputados a las firmas necesarias para la acción. Se requiere una tercera parte,
de los 500 se requieren 165 firmas. Lamentablemente, hoy el bloque opositor no tiene esas 165 firmas. ¿Por qué? Porque el Verde ya dijo, el Partido Verde ya adelantó que no iba a participar de la acción de inconstitucionalidad, por lo menos a través de sus diputados. Entonces no llegaríamos a ese número. Sí creo que en el Senado de la República es más factible llegar a esa tercera parte, porque son 128 senadores, la tercera parte son 43, ¿verdad? 43 senadores, 43 senadores, 44 senadores, con 44 senadores presentan la acción de inconstitucionalidad. Creo que ahí sí van a llegar a ese número y el bloque opositor a través del Senado va a presentar esta acción. Pero no nada más eso, María. Esperamos nosotros que vengan controversias constitucionales también, y uno de los actores, uno de los agentes que pueden presentar esa controversia es la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que si sigue la misma línea que manifestó durante la discusión de la iniciativa, porque hay que recordar que la COFESE envió un memorándum muy puntual, muy bien desarrollado a los diputados y a los senadores, donde nos urgía a no aprobar la iniciativa por los puntos que venían en el contenido, que como sabemos la COFESE lo que busca es cuidar la libre competencia y evidentemente esta iniciativa da el traste con la libre competencia. ¿Y por qué lo da para los ciudadanos que nos escuchan? Porque estás poniendo a rango de ley la obligación de comprarle a una empresa en particular como es la CFE, que aunque sea una empresa productiva del Estado, es una empresa más dentro del juego, del concierto de agentes en el tema energético. Y es algo que no entendió Morena, o no entendió, o no quisieron entender, o lo que sea, porque a raíz de la reforma energética, CFE, sí, evidentemente, una empresa productiva del Estado importante, pero es un agente más del mercado, ya no es el único. Y ese es el tema que no entienden los compañeros de Morena. Desde el momento en que se hizo la reforma, se liberó el mercado energético, el mercado tanto en electricidad como en petróleo, tanto para producción, como dicen, yo no soy experto, es midstream, mainstream, y downstream, es decir, en todos el mercado se abrió y lamentablemente estas decisiones que se están tomando atentan contra la competitividad, ya lo decíamos, y quiero retomar porque creo que es muy importante que el ciudadano vea cuáles son las consecuencias, son los Al final, esto se va a traducir en un mayor costo para el ciudadano, que lo vamos a pagar ya sea a través de la tarifa o bien a través de subsidios, que esa es la parte que el presidente ha engañado a la ciudadanía. Pero cuando él dice, la energía no ha subido más que la inflación, y maneja esa cantaleta de que solamente, pues sí, pero lo que no le dice a los ciudadanos, lo que no le dicen los legisladores de Morena, es que hoy, en el 2020, tenemos una cantidad récord de subsidio a la CFE de 70,000 millones de pesos. Que eso, María, también lo pagamos nosotros, ustedes, yo, los mexicanos, todos los que contribuimos con nuestros impuestos, estamos cubriendo ese déficit de la CFE que lo cubrimos a través de subsidios. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras no pudiéramos construir con 70,000 millones de pesos? Que eso es lo que hoy cuesta la ineficiencia con la que se maneja esta empresa productiva del Estado. Y digo que se maneja, porque aquí sí quiero hacer un paréntesis, un sincero reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la CFE. Ellos, como decimos acá en el norte, se parten el lomo diariamente por darnos un servicio. El problema está en las pésimas decisiones de la alta dirigencia, de los altos directivos de la CFE. Ahí sí, a ellos los hago responsables, los hacemos responsables de la debacle de esta empresa productiva del Estado, como lo mismo en Pemex, que también es el mismo tema, son las malas decisiones de los altos directivos los que nos tienen postradas a estas dos empresas productivas del Estado con pérdidas
multimillonarias que vamos a pagar todos los mexicanos de nuestros impuestos. Entonces, híjole, la verdad, ahí me apasiona este tema, pero porque la verdad es un tema que es inconmensurable el daño que le estamos haciendo a nuestro país. Van a pasar muchos años. Es decir, el daño va a ir más allá del sexenio de este señor. ¿Por qué? Porque vamos a tardar en recuperar el ritmo que teníamos en una industria, que es una industria de generación de energía, que es una base para poder tener crecimiento económico. Claro que la pandemia le vino como anillo al dedo del señor. ¿Por qué? Porque al haber la pandemia ha habido una reducción en los consumos de energía y por eso no hemos visto más apagones en México, por eso no hemos visto más situaciones que pudiéramos ver ya hoy por la demanda y por la falta de generación, porque hay que recordar que ahorita, y ya con esto concluyo porque no me quiero extender mucho, hoy estamos sufriendo la falta de proyectos que desde hace 3 años, cuando llegó ese señor, se pararon. Llevamos 2 años y medio ya de retraso. Es decir, todo lo que estaba en el pipeline, como dirían por ahí, de nueva generación, se paró en diciembre de 2018. Ya hoy deberíamos estar sufriendo más estragos. No lo estamos porque la pandemia le cayó como anillo al dedo porque ha bajado la demanda de energía por una baja en la economía. Pero bueno, gracias por este espacio y seguimos platicando. Muchas gracias, diputado. Yo creo que lo que justo hace falta realmente es que sí nos apasionemos, porque la situación es tan compleja que nos sentimos que estamos indefensos del gobierno. Aparentemente, ustedes ahorita, no solo al diablo las instituciones, manda al diablo la competencia, manda al diablo prácticamente a las personas que no, y a la oposición, pues también, ustedes, que por cierto quiero comentar aquí en intermedio que las dos diputadas que están aquí presentes son de Acción Nacional, la diputada Ángel Sayala es por Guanajuato y el diputado Hernán Salinas por Nuevo León. También no lo comenté, pero lo quiero aquí recordar. Y bueno, son dos diputados muy apasionados en el tema, así como Ricardo Smith, que es un experto y que realmente nos ayuda a comentarlo y a aterrizarlo otra vez a la sociedad. ¿Qué opina aquí, diputada Ángeles, Ricardo, quien quiera comentar justo de esta situación que nos sentimos todos mandados al diablo por este gobierno? Si me permites, muchas gracias. Siguiendo un poquito el orden que de intervención. Mira, y también bueno, tienes el riesgo de que me apasione, porque esta pasión viene de la defensa de las ciudadanas y de los ciudadanos. Yo sí quiero hacer mucho énfasis, como ya se ha puesto en la mesa, y creo que vamos a coincidir en esto, tanto Ricardo como Hernán, que esto que está sucediendo y la postura que nosotros estamos manifestando el día de hoy tiene que ver con la defensa de los derechos de las y los ciudadanos, de todas las mexicanos de México. Mira, hace un momento comenté que hay este manejo de las palabras, tanto tratar de enredar a la ciudadanía de que las cosas se están haciendo bien, que los gobiernos anteriores han sido corruptos, que no ha habido transparencia, que los contratos son leoninos, que por eso que hay que regresarle al pueblo lo robado y que justamente como lo dijo Ricardo, vamos a rescatar la CFE y entonces la soberanía de la CFE y que, bueno, está la madeja de palabras que confunde a la ciudadanía y te quedas con lo último, como decimos también los comunicólogos. De todo ese speech y de ese rollo, agarra lo último. Entonces, este momento es para aclararlo y para decir, a ver, como lo dijo Hernán hace un momento, no nos confundamos. No estamos en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de esta paraestatal, de ninguna de las maneras, ¿sí? Estamos defendiendo a la comisión, pero a través de que haya una inversión en infraestructura que la modernice, ¿sí? Que sea una empresa, una industria de ciclos combinados. ¿Qué quiere decir esto? Que empecemos a transitar a las energías limpias que dañen menos la salud de las y los mexicanos.
Que si hay contratos leoninos, como se ha venido diciendo, y que ese fue el principal argumento dado hacia el exterior, hacia la ciudadanía, bueno, pues la ley ya prevé revisión. Hay que hacer la revisión, si hay irregularidades, hay que hacer el análisis y bueno, entonces sancionar a quien se deba de sancionar, pero no necesariamente cambiar una ley, hacer una reforma a la ley donde ya se ha puesto a la mesa, vamos transitando hacia el derecho a una salud digna, el derecho a la libre competencia, como lo dijo Hernán. En un mercado de servicios y de productos, si no hay competencia, corres el grandísimo riesgo que lo que tú estás adquiriendo ni tenga calidad, ni sea el mejor, ni tengas el mejor precio en el mercado. Entonces, al violar este derecho de la Constitución de la libre competencia y al poner como prioritario a la CFE que sea el que genere, despache, distribuya, transmita toda la energía eléctrica, pues a ver, es como si tú vas al mercado y nada más una sola persona vende huevos, pues va a fijar el precio, el tiempo del despacho y bueno, vas a tener que aguantar, ¿no? Si está dentro de tu canasta básica y la electricidad es básica. Entonces, nosotros, como bien se dice, vamos a estar supeditados a los tiempos, al despacho, a la calidad que se nos entregue y a un costo mayor. Hace un momento se dijo y lo comentó el diputado Hernán, yo todavía lo quisiera bajar un poquitito más. Alguien tiene que pagar el subsidio, es decir, si la electricidad va a tener un costo de 20 y yo, por poner un número, y yo hoy por hoy, mi economía familiar no me permite pagar un 20 porque ni siquiera estoy gastando 20, pues del bolsillo de alguien va a salir. Y de ese bolsillo se llama subsidio. Subsidio quiere decir, bueno, pues de esos 20 o de esos 15 que yo te cobro, yo te voy a poner 5 para que alcance. Pero ese 5, ¿de dónde sale? Pues sale de los bolsillos de todas y todos los mexicanos, es decir, a través de los impuestos. No se desaparece, ¿sí? Y alguien va a tener que pagar eso. A lo mejor no lo vamos a ver reflejado a primera vista en el consumo de los hogares, pero sí estamos sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a todos aquellos aspirantes, microempresarios, ¿sí? Aquellos jóvenes que quieran empezar un negocio, a la industria, al comercio, porque las tarifas se van a elevar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Y cómo dice que no va a subir? Si tú tienes un proceso para hacer tortillas, pues tienes una máquina que está conectada a la luz. Lógicamente, por el uso de la luz te va a subir la tarifa, entonces, pues, ¿hacia dónde la vas a aplicar? Pues en la tortilla. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el consumidor. Entonces, seamos muy claros. Claro que hay un incremento, claro que sí está y va a impactar en el bolsillo y en las familias que sobre todo desde Acción Nacional siempre hemos puesto por delante a las familias, no a las empresas, que no se confunda y que efectivamente le sigan avisando por favor al señor presidente que nosotros no estamos en defensa de empresas internacionales, de compañías que vengan y que se lleven el arca. No es así. Estamos a favor de la libre competencia en la generación de energía más barata y limpia que apoya la economía, principalmente de las familias. También estamos a favor, bueno, de una energía que nos lleve. A ver, es que, fíjate, quiero ponerlo y luego le quiero preguntar algunas cosas a Ricardo. Acabo de escuchar que varias empresas internacionales, el 60% de la fabricación de sus automóviles va a ser en tema eléctrico. Pues, ¿cómo nos vamos a explicar entonces que nosotros estamos yendo en retroceso? ¿Sí? ¿Cómo es posible que estemos violentando los derechos, sí, de la salud, como ya lo comenté, y cómo es posible que vayamos en retroceso? Yo en este sentido quisiera hacerle, y si me lo permiten, después cuando le toque a Ricardo,
y decirle, bueno, hay una reforma, más que reforma, yo te quiero decir cómo estamos violentando el derecho de nuestros hermanos indígenas en el tema de su tierra del aire, ¿sí? Porque también esta reforma dice que, bueno, pues que ellos pueden llegar y tomar parte de estas tierras, pueden tomar, sí, digo, si ahí es donde pueden generar petróleo y pueden excavar, pues van a llegar y van a expropiar esto. A mí me preocupa un poco, y sí me gustaría si tú lo viste en esta reforma que se propone, que yo siento también que estamos violentando ahí el derecho de nuestros hermanos indígenas en sus tierras, en el ambiente, en el derecho a su tierra, y si me permites, voy a buscar muy bien y concretamente esto para no hablarlo así al aire. Entonces, bueno, y para no reiterar lo que ya comenté, y sí quiero decir, María, muy claro y muy fuerte, es que sí apostamos a tener una estatal fuerte, pero a través de una modernización de generación de energías más limpias. Sí le pedimos al presidente que diga claramente dónde se encuentran esos contratos leoninos, que de nombre, que efectivamente, bueno, pues si hay alguna revisión, una sanción, si detectó irregularidades, pues que los ponga en la mesa, y desde Acción Nacional también los apoyaremos. Yo creo que de parte de la oposición no estamos en contra de esto, sino todo lo contrario, somos partidarios de la transparencia. Y como último dato también quiero decir, y lo pongo para que lo sigamos discutiendo, la CFE gana, ¿sí? Gana en transmisión y en despacho miles de millones de pesos, ¿sí? Estos datos son públicos, dados a través de la Secretaría de Hacienda y de la propia CFE, pero sí pierde a través de la generación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué sigues apostando a la generación donde no tienes una infraestructura para poder ser generadora, pero sí a través de tú eres el que transporta la electricidad, eres quien fija el precio, ¿sí? Eres el que distribuye, eres el que revisa los contratos. Entonces, pues bueno, aquí no es que me doblaron la mano y que me madrugaron. Si ellos tienen la sartén por el mango, desde la CRE, desde CFE, entonces, en lo que reviso ese dato, Ricardo, pero también me gustaría que nos platicaras, tú que estás muy metido en el tema, y también me gustaría que mi compañero Hernán, si me permites, María, en el tema de la CRE, que cómo funciona la transmisión y todo, se lo explique, por favor, a los ciudadanos, y que no vengan a decir que defendemos contratos leoninos nosotros y a empresas extranjeras. Nosotros defendemos la soberanía, defendemos que se transite sobre energías limpias y sobre todo la salud y los derechos de las y los mexicanos. Esos y las familias están puestas por encima de cualquier decisión que se tome. Gracias. Ricardo, ¿gustas? Sí, totalmente. Creo que la aportación ahorita de la diputada Ángeles, pues es una introducción perfecta para los argumentos que quisiera poner ahora sobre la mesa. Y el primero es precisamente dejar muy claro que esta iniciativa no busca fortalecer a CFE, ¿no? Es cierto que CFE como empresa productiva del Estado es valiosa. Es cierto también, y hay que dejarlo muy claro, que no, el criticar la iniciativa de reforma y el criticar este modelo soberanista de la electricidad y la energía no es irnos en contra de quienes trabajan en CFE, quienes han trabajado toda su vida en el sector energético, en el sector eléctrico, en petróleo, ¿no? No es desdeñar este esfuerzo que se ha hecho y tampoco es desdeñar el hecho de que muchos mexicanos consideran que los recursos energéticos son necesarios para el desarrollo nacional. Sí son necesarios para el desarrollo nacional, pero también hay que decir que CFE en estos momentos pues está controlado, está dirigido por un político con un pasado muy claro, que todos conocemos, que es Manuel Bartlett, y que también tiene una agenda política en energía muy clara.
desde que él estuvo también como senador por parte del PT y que estuvo rodeado por grupos muy cercanos a ciertas corrientes ideológicas sobre energía, pues él trae esta agenda soberanista y ahorita tiene una agenda en la cual pues busca obviamente aumentar el presupuesto que se asigna a CFE, ¿no? Sobre todo para su grupo político, pues será benéfico que se aumente el subsidio eléctrico, como ya bien lo comentaba el diputado Hernán, ¿no? Un subsidio que no necesariamente va a impactar en una mayor eficiencia de CFE y no va a impactar en que tengamos una empresa productiva que sirva a los ciudadanos, ¿no? Al contrario, es una CFE que va a servir a los intereses claros de un grupo político y por eso creo que más bien pues es el secuestro de una empresa productiva del Estado al servicio de unos pocos, en lugar de que sea al servicio de todos los mexicanos, en lugar de que sea al servicio de la competitividad y pues también de un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, es lamentable que para que ganen unos cuantos estén poniendo en riesgo la calidad del aire que vamos a respirar nosotros de aquí a 50 años. No solamente el aire, ¿no? Porque normalmente hablamos del aire porque es los gases que emitimos y lo que todos vemos en los videos en persona cuando vamos cerca de una planta generadora o en fotos, ¿no? Pero también el hecho de invertir más y de aumentarle, por ejemplo, a las carboeléctricas, pues también tiene impactos de contaminación en el subsuelo, en los cuerpos de agua cercanos, ¿no? Siempre que uno quema carbón en una planta eléctrica, lo que vas a tener son desechos enormes sobre lagos, sobre ríos, los acuíferos, y pues eso es el agua que al final tenemos los mexicanos y que pues ya hemos visto que en el futuro, si tenemos más sequías, si tenemos más fenómenos climáticos atípicos, pues va a ser un recurso difícil de conseguir y que va a ser pues una situación difícil para los mexicanos, ¿no? También es importante decir, yo creo, y explicar que quienes defendemos un mercado eléctrico limpio y competitivo, no estamos defendiendo intereses de grandes empresas extranjeras, como bien también lo comentaba la diputada Ángeles. Estamos defendiendo que existan reglas claras que permitan que haya competencia, ¿no? Y cuando hablamos de competencia simplemente tiene que ver con que existan reglas del juego que permitan que haya precios más asequibles para los ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos también tengan la capacidad de elegir de dónde obtienen su energía eléctrica. Finalmente, creo que también hay que hacer énfasis en que la ley eléctrica, la ley de la industria eléctrica como estaba hasta el momento, como se había reformado en 2013, sí tenía provisiones para que los proyectos de energía eólica, los proyectos de energía solar, tenían mayores requisitos de los que había antes, para que se hicieran consultas, sobre todo a las poblaciones cercanas a donde se iban a establecer estos proyectos, que es lo que ahorita preguntaba la diputada Ángeles, ¿no? Eh, en un principio, cuando en México comenzó el desarrollo de energía eólica, sobre todo, que fue, digamos, los grandes megaproyectos, principalmente en el Istmo, ¿no? En Oaxaca, son historias que muchos conocemos. Hubo escándalos, hubo historias negativas sobre cómo no se consultó a las comunidades en un principio para uno o dos proyectos, cómo no hubo una derrama clara de los beneficios de estas plantas. Y justo por estas experiencias negativas iniciales, se introdujeron mayores requisitos para que se consultara a las comunidades, ¿no? Para que se hicieran evaluaciones de impacto ambiental de cada uno de estos proyectos. Es decir, cuando en México se va a colocar, en México y en todo el mundo, cuando se va a colocar un parque eólico, cuando se van a colocar celdas solares, se tiene que hacer primero un estudio de impacto ambiental para ver cómo es que estas instalaciones pueden incidir primero en el subsuelo, primero en los ciclos ecológicos, pero también en las especies de animales que viven en las comunidades cercanas. Y después se tiene que hacer una evaluación de impacto social. ¿Cómo impactarán estos proyectos el desarrollo a largo plazo de las comunidades? Y también hay incentivos para que las empresas comiencen a invertir más precisamente en la empleabilidad, en que haya mayor actividad por parte de las empresas pequeñas, de las tiendas que funcionan cerca de los pueblos, ¿no? Lo cual siempre es importante. Sí es importante que el desarrollo energético promueva el desarrollo local.
Y bueno, lo que tenemos hasta el momento es que los megaproyectos que se han impulsado en esta administración, pues tienen todo menos un componente de preocupación por el desarrollo local y por consultar de manera adecuada a las comunidades, ¿no? Entonces, sí, las plantas de CFE que se planean construir, sobre todo combustibles fósiles o los planes para modernizarlos o los planes para construir más hidroeléctricas, que seguramente es lo que se tiene por parte de CFE en este momento. Si esos planes van a seguir el mismo curso que ha seguido obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, pues lo único que tendremos es obras de infraestructura que impactan en el medio ambiente, ¿no? Que inciden en deforestación, en acabar con especies importantes como los manglares. Y pues en caso del Tren Maya, pues fue evidente la manera en la cual se atropelló el derecho de las comunidades a una consulta digna. Yo creo que la discusión da para más y creo que también, finalmente, también hay que poner sobre la mesa la alternativa que tendríamos si realmente nos preocupara la transición energética del medio ambiente, ¿no? En otros países, en estos momentos, están preguntándose cómo pueden no solamente quedarse en energía eólica y solar, sino la discusión ya está yendo más allá, están yendo hacia inversiones grandes en hidrógeno, están yendo hacia cómo pueden dar incentivos para la electrificación de vehículos. En estos momentos, Joe Biden, por ejemplo, tiene un plan enorme para electrificar el mercado de vehículos en Estados Unidos, sobre todo a través, por ejemplo, de las compras que hace el gobierno federal y también de mandatos muy claros, de metas de electrificación hasta ciertos años. Y México tendría una oportunidad enorme para generar empleos bien remunerados, para dar empleo a jóvenes ingenieras, ingenieros, si es que también hubiera estas ganas de integrar las cadenas de valor que ya tenemos, cadenas de manufactura en el sector vehicular, por ejemplo, ¿no? Esos son, digamos, los debates que ahorita deberíamos estar teniendo en el Poder Legislativo, con el Ejecutivo. Cómo reactivar la economía dando empleos a jóvenes que están yendo a estudiar energía sustentable, a jóvenes técnicos que están egresando alrededor de la República. Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Cómo podemos actualizar los planes de estudio a nivel técnico para que se inserten en sectores nuevos e innovadores? Esas son las discusiones que podrían llevarnos hacia el futuro y en lugar de eso estamos discutiendo cómo regresar al combustóleo, cómo regresar al carbón, y estamos teniendo debates sobre soberanía energética que pues veíamos en los libros de historia, ¿no? Entonces, quizá justo también hace falta pues ponerle a la ciudadanía, sobre todo a las nuevas generaciones, pues cuál debe de ser la alternativa, ¿no? ¿Cuál debe de ser la visión a país que nosotros, que estamos del otro lado, estamos proponiendo? Gracias, Ricardo. Pues bueno, vamos a pasar con el diputado Hernán. Pensando en que ya estamos concluyendo, después de esta intervención del diputado Hernán, cada quien puede dar una intervención de conclusión. Se puede responder justo a las preguntas que le hizo en este momento la diputada Ángeles y preguntarle a la vez, bueno, ¿en qué lugar con esta reforma y con estas medidas que ha estado haciendo el gobierno nos encuentra México en América Latina y en el mundo? ¿En qué momento nos estamos colocando como país con estas decisiones? Mira, evidentemente estamos retrocediendo y ahorita lo dijo muy atinadamente Ricardo. En México, en lugar de estar avanzando hacia la misma dirección que el resto de los países del mundo que están buscando cada vez más que su matriz energética tenga un mayor porcentaje de energías renovables, energías limpias, no nada más el tema eólico, el tema solar, pero también explorando alternativas muy atinadas. El tema del hidrógeno es un tema que promete y promete mucho, bastante, porque la verdad es que el hidrógeno, si hablamos de energía limpia, el hidrógeno es uno de ellos, porque hay que recordar que el subproducto del hidrógeno al final, cuando se usa como energía, pues se genera agua, ¿no? Entiendo, sin ser experto en la materia. Entonces, no hay ningún NOx, ni los CO2, ni particulado, ni nada. Entonces, hacia allá, y la verdad es que hay, en el tema de, por ejemplo, del hidrógeno, hay científicos mexicanos que hoy están haciendo una labor espectacular de investigación
para poder tener usos aplicados del hidrógeno. Me tocó ahora en este paso por la Comisión de Energía platicar con algunos ingenieros del Politécnico que están haciendo unos estudios muy interesantes para darle viabilidad al hidrógeno como un combustible. Y como esos, estoy seguro que hay muchos en nuestro país. Y eso es lo que deberíamos de estar discutiendo atinadamente, lo dijeron en la Cámara de Diputados. No deberíamos de estar viendo cómo le vamos a hacer para facilitarle, por ejemplo, a la CFE a que se reconvierta a que haga reconversiones de gas a combustóleo o a carbón. Oye, vamos para atrás como los cangrejos. Y ya se están dando esas reconversiones en algunas centrales eléctricas donde estamos buscando incorporar esos combustibles. Entonces, la verdad, María, estamos respecto al resto del mundo, y ya lo decía en campaña nuestro candidato a la presidencia en aquel momento, lo señalaba y lo señalaba con toda claridad. El problema, Andrés Manuel, es que tus ideas son de un país, de un mundo que ya no existe. Ese es el problema. El señor gobierna viendo el retrovisor. Pretendemos avanzar, pero con la mirada en el pasado. Y eso, pues, evidentemente, no nos va a llevar a nada positivo. Me gustó también un comentario ahorita que dijo Ricardo, el tema laboral. Son fuentes de trabajo que estamos perdiendo. A ver, si hoy la preocupación principal es generar empleo, activar la economía, el tema de las energías renovables estaba abriendo un nuevo campo de trabajo para cientos o miles de jóvenes que podían, por ejemplo, por decir un ejemplo, especializarse en la instalación y mantenimiento de paneles solares. Por decir un caso muy puntual, donde hay y además es un empleo bien remunerado, que les puede dar un sustento muy digno a a miles de familias, miles de jóvenes. Y esos empleos hoy, pues obviamente, no solamente los estamos creando, no los estamos creando, sino los que hay, corremos el riesgo de que se pierdan. En el tema de energía, digo, quizás no es el tema de hoy, pero vale la pena, por ejemplo, deberíamos estar analizando la generación distribuida. ¿Cómo podemos magnificar la generación distribuida? ¿Qué significa eso, María, para el auditorio que está escuchando? Es cuando yo produzco en sitio. Esa es la generación distribuida. Cuando yo produzco en el mismo lugar donde voy a consumir. Y eso lo que hago es elimino las pérdidas de transmisión y muchas otras cuestiones. Hay que recordar que por más eficiente que sea un sistema, pues todos los sistemas eléctricos tienen pérdidas técnicas. A medida que viaja el electrón, digamos, de la fuente de generación al lugar de consumo, pues se va perdiendo parte de la energía. Eso es normal en todos los sistemas eléctricos. Pero si yo tengo muy cerca la fuente de generación y la fuente de consumo, mi pérdida es muy pequeña. Entonces, deberíamos estar hablando de generación distribuida colectiva, que hacia allá está avanzando el mundo en muchos sentidos. Y bueno, no lo estamos haciendo. Pareciera que estamos anclados en el debate de mediados del siglo XX. El presidente le gusta hablar y recuerda esas frases y de repente saca las frases de López Mateos. Y bueno, pues obviamente le reconocemos a esos personajes históricos sus hechos y sus hazañas y sus resultados, pero en el México de hace 60 años, en 1960, cuando fue presidente López Mateos. Hoy es el 2020. No podemos gobernar, con todo respeto, con la visión del México del 1960, porque ya no es ni el México ni el mundo de 1960. Entonces, híjola, eso es fundamental. Y yo quiero comentar ya en esta intervención, antes de pasar a mis conclusiones, porque es importante aclararle a los ciudadanos que nos puedan estar escuchando en los estados donde hubo apagones la semana pasada, hace 2 semanas, porque por ahí falsamente pretendieron llevar el debate de iniciativa y justificar
que esta iniciativa iba a resolver el problema de los apagones. Mi compañera Ángeles no me dejará mentir, lo dijeron ahí hasta el cansancio los diputados de Morena, que esta iniciativa iba a resolver el problema de los apagones de hace 15 días. Falso, no tiene nada que ver. Lo único que va a resolver el problema de los apagones, si quisiéramos verlo de esa manera, es que México tuviera un mayor abasto de gas, que produjéramos más gas, que tuviéramos almacenamiento de gas, que no tenemos hoy en México, y nada de la iniciativa habla de este tema. Al contrario, nos pone todavía más vulnerables. Entonces, híjola, esto que estábamos viviendo en México no me sorprende porque el señor lo dijo que lo iba a hacer. Esa es la verdad. Cuando me dicen, oye, ¿te sorprende lo que está haciendo el presidente y Morena? Pues la verdad no, porque lo dijo en campaña. El problema es que muchos pensamos que a lo mejor iba a quedar en discurso de campaña y no lo iba a hacer realidad. Lo está haciendo. Y si gana la mayoría, yo ahora sí me voy a aventar un comercial, si gana la mayoría en esta elección del 6 de junio, esto que estamos viendo es el comienzo de muchas contrarreformas en el tema energético que nos van a sumir literalmente en un apagón. Espero por eso que haya una reflexión muy profunda del electorado con miras al 6 de junio, porque ya están dando visos de lo que puede ser México si es que vuelven si retienen o incrementan su mayoría en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Pues ahora sí, concluir, y si pueden ser en la medida de lo que ustedes quieran decir, un poquito breves, para cerrar el tema. Diputada Ángeles. Muchas gracias, María. Resumiendo lo que hemos hablado, bueno, México va en retroceso, no vamos caminando hacia adelante como va el resto del mundo en este tipo de energías más limpias, renovables, más baratas, donde todos haya libre competencia, todo el mundo pueda decidir, como se ha dicho, a quién le compras, cómo le compras, de qué calidad compras, eso por una parte. Por otra parte, efectivamente nos pone en desventaja y al resto del mundo y con nuestro vecino que tenemos. Me preocupa mucho y esto quiero dirigirlo a las nuevas generaciones, que hace un momento antes de entrar yo le decía a Ricardo que está muy joven y es cierto porque además de que lo es, con los jóvenes que yo he tratado traen esta conciencia del cuidado del medio ambiente y esto es un reclamo de ellos genuino, súper válido y de verdad donde tenemos que hacer conciencia de que no se vale que les estemos heredando un mundo tan contaminado, tan enfermo. El cambio climático es evidente, está aquí, los climas, ¿sí? Este oscilar de las temperaturas, ya lo dijo Ricardo, el enfriamiento, el que se deshaga esta parte de los glaciares, del hielo, es evidente por este cambio y aún así no queremos entender. También quisiera como muy puntualmente nada más decir que no estamos respetando el derecho a un medio ambiente sano, el derecho, como ya lo dijo también Ricardo, humano al agua, los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas, que también es muy alarmante, los derechos de propiedad de trabajo y de alimentación, los derechos de acceso a la información y de participación, de acceso a la justicia. No estamos respetando globalmente los derechos humanos pro persona y creo que esto es muy, muy lamentable y es donde yo quisiera hacer mucho énfasis. Salamanca, que es el municipio vecino de León, está totalmente contaminado. Las enfermedades broncorrespiratorias de los niños, de los adultos, es impresionante, es altísima. Y bueno, verdaderamente
tenemos que hacer algo, tenemos que seguir puntualizándolo. Y en estas palabras, María, que yo quise hacerlo llegar a la ciudadanía de una forma más humana, como madre de familia, como ciudadana, no me puedo permitir tener oídos sordos a esta nueva reforma a la ley que no procede, que lo único que quiere hacer es un monopolio y, como bien se dijo, respetamos la labor y el trabajo de quienes verdaderamente están dentro de la Comisión Federal de Electricidad, quienes se rajan, como lo dijo Hernán, todos los días y los vemos, ¿sí? Trabajando de sol a sol, pero lo que no defendemos es centralizar bajo los nombres que ya dijeron quienes dirigen esto por un capricho, por esconder algo. Yo quisiera que la ciudadanía, pues ahora sí, nos ayude a descubrir cuál es verdaderamente la razón por qué quieren, sí, reformar nuevamente, hacer esta nueva reforma a la ley. Y evidentemente, pues es por un fin muy particular del presidente de la República, de justificar todos los juguetitos que está haciendo sin importarle hacia dónde vamos. México no es una isla. México pertenece al mundo. Estamos globalizados, estamos intercomunicados. La comunicación día a día nos rebasa la tecnología. Eso lo debe de entender. Muchas gracias por permitirnos y ojalá se repita con más temas. Y ojalá más jóvenes pudieran estar aquí, nos den su opinión, María, porque es por ellos que estamos aquí trabajando desde Acción Nacional, Ricardo y quienes estamos. No estamos de acuerdo con esta nueva ley que se pone en la mesa y que sí queremos que haya justicia para todas aquellas voces. Lo que estamos dejando ahorita en este momento, que es el camino hacia el futuro, hacia la modernización, se está echando en saco roto y no lo podemos permitir. Y quiero decirse a los ciudadanos que nosotros lo defenderemos y queremos escucharlos. Gracias, diputada. Ricardo Smith. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y para esta última intervención quisiera hacer énfasis en 3 puntos. El primero de ellos sería, sobre todo, que debemos replantearnos la manera en la que pensamos cuáles son los recursos energéticos de México, ¿no? La riqueza energética de México. Antes, en la primaria, en la secundaria, nos enseñaban que los recursos de la nación, pues eran sobre todo los que estaban en el subsuelo, el petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a una figura que era Lázaro Cárdenas, que expropió el petróleo y que pues pasó de manos privadas, de manos extranjeras a manos nacionales y que eso es bueno. Lo que no hemos pensado es que quizá también hay recursos que tenemos México, que tiene México, recursos con un alto potencial que tenemos totalmente desaprovechados. Y eso es el potencial eólico y el potencial solar que tenemos. Si uno lee más o menos los rankings a nivel global, sobre todo en primer lugar de la irradiación solar, es decir, lo que tú puedes generar de electricidad a partir de un panel solar en México, sobre todo en partes del norte, en relación con otros países, pues México tiene un potencial mucho más alto que países europeos donde la energía limpia es bastante alta, ¿no? Tiene más potencial que Alemania, tiene más potencial que Italia. Si uno ve también los niveles de potencial eólico de México en términos de la velocidad que puede alcanzar los vientos en regiones como el Istmo, en Oaxaca, también uno se da cuenta que nuestro país tiene una posición privilegiada. Y son recursos que si vamos por el camino actual van a quedar desperdiciados, son recursos que podrían generar empleos, que podrían generar rama local y pues los estamos echando por la borda. En segundo lugar, también hay que decir y hay que dejar muy claro que bajo los cambios que ya se aprobaron la semana pasada, México no va a cumplir con sus metas internacionales de cambio climático de ninguna manera. Se truncó el camino para cumplir con las metas del Acuerdo de París. De por sí, si uno veía las evaluaciones independientes, la meta que lleva presentado México en 2015, cuando se aprobó el Acuerdo de París, era una meta insuficiente y no íbamos a cumplirla, ¿no? Si uno veía
esa meta que se había planteado en ese entonces, bajo las condiciones de política actual, no se iba a cumplir. Ahora tenemos que la administración actual, además de pasar esta iniciativa de ley que mina el camino de las energías limpias, también hay que decir que el año pasado a México le tocaba, a México y a todos los países les tocaba presentar otro nuevo plan de emisiones actualizado, y ese plan es incluso más laxo, es un plan que le permite a México emitir mucho más, y esto nos lleva a concluir que el medio ambiente, el cambio climático no es una prioridad actual, y creo que debemos todos exigir que vuelvan a replantear el rumbo y que al menos propongan vías alternativas para cumplir con nuestras metas de reducción, porque actualmente el hecho de que quiten los certificados de energía limpia o que los anulen de facto, y el hecho de que se hayan cancelado las subastas, como se hizo en esta iniciativa, trunca el camino y sepulta nuestra posibilidad de cumplir con las metas de reducción de emisiones. Y finalmente, pues bueno, hay que decir que otro futuro y otra alternativa para CFE sí es posible, pero es una alternativa que requiere pues una inversión eficiente, una inversión adecuada, y lo único que tenemos, al menos el plan planteado por el gobierno, es un plan en el cual pues estamos tirando el dinero en un subsidio en tarifas eléctricas o en costos de generación que van a ser 5 veces mayores con combustibles fósiles, en un momento en el cual pues deberíamos estar invirtiendo ese dinero en medicamentos, en tratamientos para el COVID, en pruebas y en vacunas. Gracias, Ricardo. Su conclusión, diputado Hernán. Gracias. Bueno, creo que ya no diría que ya se dijo todo, pero se ha dicho mucho en este programa. Una vez más, agradecerte por este espacio. Creo que todos los vehículos que podamos utilizar para explicarle a la ciudadanía lo que estamos viviendo y que lleve a una reflexión de las consecuencias de estas decisiones son muy valiosos, y por eso agradezco el espacio y la oportunidad, y sobre todo de haber compartido la mesa con compañera Ángeles y con Ricardo, que es un experto en la materia con mucha trayectoria. Y pues bueno, simplemente decirle a los ciudadanos que esperamos nosotros que podamos, que se puedan revertir estos cambios en el Poder Judicial de la Federación. Confío, la verdad, en que el Poder Judicial va a estar a la altura de lo que requiere México, y que se van a comportar con la independencia y con la autonomía que ese poder debe de tener, y que independientemente de que haya ministros que llegaron recientemente a través del apoyo o la nominación de Morena y del presidente, cumplan con su labor de hacer justicia de una manera imparcial y autónoma, y que si son coherentes y sobre todo consistentes con lo que resolvieron hace unas semanas respecto a los acuerdos, aquellos famosos acuerdos NALE que ya se declararon inconstitucionales, la conclusión debería de ser también declarar inconstitucional esta reforma, porque prácticamente la ley, la modificación, es una copia al carbón de esos acuerdos de la política energética de NALE que ya se declararon inconstitucionales. Entonces, la verdad, hago un llamado muy respetuoso, pero firme y enérgico, a que el Poder Judicial de la Federación esté a la altura de lo que México necesita para que prevalezca el Estado constitucional de derecho. Son los últimos garantes que hay en este país para que no caigamos en pues no quisiera yo hablar de una dictadura, es un término que no me gusta utilizar, pero sí en un control, en un ejercicio de facultades absolutistas de alguna manera del presidente. Entonces, y su partido. Entonces, hago un llamado, confío mucho en el Poder Judicial, ya el tema está en manos de ellos, ya no está en manos de los legisladores,
ya escapó de nuestro ámbito de acción. Y bueno, obviamente creo que la ciudadanía puede y debe hacer presión, debe estar presente. Van a venir seguramente arbitrajes internacionales, no lo dudo, que se van a manifestar, donde empresas que se están viendo afectadas por estas decisiones, sobre todo al amparo de algunos de los tratados que México ha firmado, va a buscar una compensación vía arbitrajes. El camino es largo, es complicado, pero al final, y ya con esto concluyo, todo esto lamentablemente tiene un impacto económico para el país, tiene un impacto en la posibilidad de crecer para nuestra economía y sobre todo crear fuentes de empleo. Hoy lo que México más necesita es que nuestra gente regrese a trabajar. Tuvimos una caída brutal del 9% del PIB en el 2020, brutal. Millones de empleos se perdieron. Y lo que no se da cuenta el presidente y Morena es que con decisiones como estas, lo único que estamos haciendo es retrasar la recuperación económica de nuestro país, que debe de ser la principal preocupación de todos. Gracias otra vez por este espacio y las veces que sean necesarios, con mucho gusto. Es un gusto compartir la mesa y sobre todo pues con mis compañeros que hoy estuvieron aquí. Pues muchas gracias. Cerramos con este llamado al Poder Judicial para que nos ayude a hacer justicia en esta reforma. Y muchas gracias a Ricardo Smith y a los diputados federales, Ángeles Ayala y Hernán Salinas. Por favor, avísenle al presidente que esta ley a la industria eléctrica es un retroceso para México. Es una iniciativa que hace cara y ensucia al país. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Un buen placer día. conocerlos. Gracias. Gracias, mucho gusto.